El tema de este trabajo es el asentamiento en fundaciones superficiales por variación del nivel freático. El objetivo es poder proponer soluciones a estos asentamientos, como así también proponer metodologías para prevenirlos. Por lo tanto, el contenido de esta presentación va a ser tratar el loess como suelo regional. En este caso nos vamos a situar en la ciudad de Córdoba, cuáles son las variaciones de este nivel freático y qué asentamientos producen en las fundaciones superficiales. Y por último, las soluciones ingenieriles, es decir, qué propuestas de mejora vamos a presentar ante estas situaciones. Para poder entender por qué se producen estos asentamientos, vamos a partir de cuál es el suelo principal que se encuentra dentro de la ciudad de Córdoba, que es el tipo de suelo loess, que es un depósito de suelo eólico, cuyos diámetros de partículas oscilan entre 20 y 60 micrómetros, unidas por carbonatos y agua capilar. Este tipo de suelo adopta una estructura de tipo abierta, dejándola en condiciones de colapsar ante la presencia de agua o de la acción de cargas impuestas. El doctor Reginato, quien produce un impulso muy importante en las investigaciones formales y sistemáticas de los suelos colapsables en el ámbito académico dentro de la ciudad de Córdoba, señala que los suelos de tipo loésico son suelos colapsables que poseen una serie de características comunes, como estructura de índice de poros entre relativamente alta o muy alta, una granulometría predominantemente fina con un predominio de fracciones de limos y arcillas, donde el tamaño de estos granos suele ser poco distribuido y con granos más grandes escasamente meteorizados, y presentan una estructura mal acomodada con partículas de mayor tamaño separadas por espacios cubiertos y unidas entre sí por acumulaciones o puentes de un material predominantemente arcilloso. Los suelos loésicos cubren más del 10% de la superficie terrestre, encontrándose el principal depósito en Sudamérica, y en Argentina cubre aproximadamente un área equivalente al 35% del territorio continental, lo que incluye prácticamente a la ciudad de Córdoba en su totalidad. La importante área que ocupan y las características de este suelo hacen que sea un elemento de investigación de la ingeniería geotécnica. Por este motivo es que muchos ingenieros se han dedicado al estudio de suelos colapsables en la ciudad de Córdoba, entre los cuales podemos destacar al doctor Guillermo Bondenbender, que en el año 1890 publica uno de los primeros planos geológicos de la ciudad de Córdoba en la Academia Nacional de Ciencias. En este plano se pueden ver los distintos tipos de suelo que él identifica dentro de la región. Estos estudios fueron complementados a lo largo del tiempo por profesionales como el ingeniero Ricardo Roca, el ingeniero Terciarol, el doctor Redolfi, el ingeniero Moll, que tras numerosos estudios lograron determinar distintas zonas de riesgo de colapsabilidad dentro de la ciudad de Córdoba. Es así como el doctor e ingeniero Emilio Redolfi establece en una de sus publicaciones que un aumento del contenido de humedad debido a la variación del nivel freático provoca una brusca disminución de volumen sin la necesidad de un aumento en la presión aplicada. Así es como nos introducimos a las variaciones del nivel freático. ¿A qué se deben estos cambios? El nivel freático es el nivel superior del agua en un acuífero. Su profundidad es muy variable y puede oscilar entre 0 y cientos de metros. Y una característica importante del nivel freático es que su configuración varía según las estaciones y de un año a otro, ya que la adición de agua al sistema de aguas subterráneas está estrechamente relacionada con la cantidad, distribución y frecuencia de las precipitaciones. Goldstein distingue 4 tipos de humedecimientos en la masa del suelo que son de suma importancia en los casos de asentamiento. En primer lugar tenemos el humedecimiento localizado del suelo a poca profundidad, que generalmente es producido por la rotura de conducciones hidráulicas en las construcciones. En estos casos es casi imposible predecir la forma de los humedecimientos y por lo tanto se hace una estimación de la magnitud de los asentamientos y su distribución en planta. También existen los humedecimientos extensos de todo el perfil del suelo, causados generalmente por una importante infiltración de agua, ya sea una rotura de un canal o un efluente industrial. Y estos asentamientos pueden ser muy importantes y dañinos para las construcciones, especialmente cuando los asentamientos son desiguales. Humedecimiento por una elevación uniforme del nivel freático debido generalmente a una recarga causada por una fuente lejana. Y por último, un aumento gradual y lento del contenido de agua debido a, por ejemplo, la condensación del vapor y una acumulación de humedad causada por cambios en las condiciones ambientales, como ser la pavimentación de la superficie del terreno. Un mismo tipo de suelo puede tener una susceptibilidad distinta al colapso, teniendo en cuenta la calidad del agua de humedecimiento. El doctor Reginato realizó una serie de investigaciones ensayando probetas de muestras de suelo colapsable saturado con diferentes tipos de agua y demostró que se producen colapsos aún más importantes por el humedecimiento que se produce por el agua proveniente de las pérdidas de conducciones cloacales. Esto es de suma importancia, ya que en la ciudad de Córdoba la falta de una red colectora cloacal integral lleva a muchas viviendas a emplear pozos absorbentes para infiltrar en el terreno las aguas cloacales, generando problemas para estos suelos colapsables. El asentamiento de las construcciones debido a la pérdida de capacidad portante del suelo originado por estos procesos de colapso por humedecimiento causa notables daños estructurales y no estructurales.
dado que la mayoría de las viviendas familiares en la ciudad de Córdoba, que son construidas por el Estado o por cooperativas de vivienda, poseen estructuras sobre fundaciones superficiales, ya sean zapatas corridas o plateas de fundación. Vamos a analizar qué pasa en estos casos. El problema surge cuando, por causa de la humedad, se pierde contacto de estas fundaciones superficiales con el suelo, lo cual lleva al daño de la estructura. En general, no existen reglas prácticas que puedan dar valores indicativos de la relación entre el ancho de la cimentación y el espesor del manto deformable. Sin embargo, sí tenemos abundante evidencia de que la zona deformada generalmente aumenta cuando aumenta el contenido de humedad. En los siguientes gráficos podemos ver el asentamiento en un suelo a humedad natural. Vemos que la carga para producir un asentamiento de 20 milímetros llega a los 2500 kN, siendo que en un suelo inundado esa carga para producir un mismo asentamiento es mucho menor la resistencia del suelo. Como casos particulares de la ciudad de Córdoba, vamos a exponer 3 viviendas ubicadas en distintas zonas de la ciudad, donde podemos ver casos de asentamientos debido a la variación del nivel freático. En esta fotografía podemos ver una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad, donde se produjo una rotura de cañería que causó una importante infiltración de agua dado a trabajos que estaban realizando en la zona. En este caso podemos ver una vivienda que está ubicada en la zona sur de la ciudad, que es una zona que es conocida por sus numerosas inundaciones a falta de los desagües pluviales. Podemos ver en la imagen importantes asentamientos y daños estructurales en la vivienda, tales como fisuras, grietas de importancia y el descalce de distintas aberturas. Por último tenemos el caso de una vivienda en zona oeste que se encuentra a 2 cuadras de lo que fue el último tramo de la circunvalación, donde se produjeron distintos movimientos de suelo y roturas de importantes cañerías de agua, por lo cual tanto la vivienda como la vivienda vecina fueron afectadas con grandes asentamientos debido al humedecimiento del suelo. Tal es así que Defensa Civil declaró a estas viviendas como lugares no habitables y tuvieron que ser apuntaladas tanto por fuera y por dentro de la vivienda. Al ingresar a la vivienda podemos ver que está completamente apuntalada y posee importantes daños estructurales, tanto como aberturas fuera de escuadras, hundimientos del piso, grietas en la mampostería y grietas en columnas y vigas. Como soluciones ingenieriles, lo primero que se nos viene a la mente son mejoramientos puntuales a través de pilotes. Sin embargo, al tratar de estructuras fundadas superficialmente, podemos agrupar las soluciones ingenieriles en las 2 propuestas por Aitchison. Primeramente, se propone el tratamiento del suelo colapsable con el objetivo de eliminar la tendencia al colapso a lo largo del estrato de suelo colapsable. Esta solución comprende métodos de mejoramiento del suelo por medio de los cuales la susceptibilidad al colapso es eliminada, modificando las propiedades resistentes del suelo mediante la compactación o la cementación de los vínculos entre partículas. Podemos mencionar métodos de mejoramiento de las propiedades del suelo por compactación, también por modificación de granulometría, por mejoramiento de las propiedades del suelo por la creación de nuevos contactos cohesivos, por medio del reemplazo del suelo colapsable por suelo no colapsable, por métodos que incorporan elementos resistentes a la tracción dentro del suelo, a través de geomembranas, a través de mejoramiento de las propiedades del suelo por drenaje y de corrección de taludes y terraplenes. El segundo grupo propuesto de soluciones es el diseño de elementos constructivos que eliminen o disminuyan a límites razonables la posibilidad que se inicie el colapso. Este grupo incluye la adopción de medidas constructivas tendientes a aislar el agua, de manera de evitar o disminuir la presencia de condiciones favorables al colapso, admitiendo no obstante ciertos riesgos. Dentro de estas soluciones podemos mencionar pendientes adecuadas en la superficie del terreno que rodeen a la construcción, de manera que no se produzcan embalsamientos de agua en las cercanías de las fundaciones y que cualquier pérdida de agua pueda ser eliminada rápidamente, la canalización de todos los desagües de techos y patios hacia el exterior de la construcción, la instalación de membranas impermeables o pavimentación de la subrase que rodea toda la construcción, de modo de limitar la infiltración de agua en el suelo adyacente a las construcciones, o encerrar las conducciones de agua o efluentes cloacales dentro de conductos de fácil acceso a efectos de poder detectar cuáles son las posibles pérdidas. Muchas de estas medidas requieren una serie de medidas de control y mantenimiento durante la vida útil de la obra, de manera que periódicamente se tienen que realizar inspecciones a las instalaciones y que puedan detectarse pérdidas o daños en las mismas. Si bien muchas de estas soluciones ingenieriles presentadas son aplicables al momento previo a la construcción, muchas de ellas pueden aplicarse como soluciones de mejora ante un asentamiento producido. Statiev señala que los mejores resultados fueron obtenidos con la óptima combinación de las ventajas que cada uno de estos grupos de soluciones posee. Con esto podemos concluir que la gran abundancia de suelos loésicos dentro de la ciudad de Córdoba implica una gran necesidad de estudio en profundidad, evitando la hidratación de estos suelos, buscando preconsolidarlos, sustituirlos, estabilizarlos, para que su comportamiento sea favorable. Y transmitir que la eficacia de la estabilidad de las estructuras depende en gran medida de la calidad y la cantidad de investigaciones geotécnicas que realicemos. Una incorrecta investigación puede llegar a proponer y a construir soluciones ingenieriles totalmente opuestas a las correctas, como se evidencia en muchas de las viviendas de la ciudad.
Y esto fue un poco del estudio de asentamientos en fundaciones superficiales por variación del nivel freático. Muchas gracias.